Shalom amigos, un saludo cordial, muchas bendiciones, bienvenidos a esta transmisión en vivo que estamos haciendo en el día de hoy. Vamos a continuar como cada semana, martes y jueves, 8 de la noche. Tenemos este encuentro para estudiar la Cábala y bueno, gratuitamente a todos ustedes llevando estos conocimientos, les decía, esenciales para acercarse al conocimiento de la mística hebrea. Antes de comenzar, quisiera hacer algunos breves anuncios. Lo primero es que quisiera invitarles a la conferencia que voy a estar impartiendo el domingo 28 de junio desde mi escuela online. La conferencia lleva como título OVNIs, Kabbalah y los secretos del Arca de la Alianza. En esta conferencia, como cada mes, son las conferencias mensuales que tenemos por Zoom en vivo desde mi escuela online. En esta conferencia vamos a estar explorando las fuentes judías, los textos hebreos, qué dicen los manuscritos acerca de la existencia de vida extraterrestre. Básicamente lo que voy a estar es mostrando lo que dicen los textos y las conclusiones las sacarán ustedes, pero voy a estar revelándoles además algo muy interesante, yo diría que es un gran secreto sobre el arca, el Aron HaKodesh, el arca de la alianza, como le llaman, en hebreo le llamamos Aron HaKodesh, y para darles un pequeño adelanto, ¿no? Dejarles saber que primeramente dice la tradición que no era un arca, sino dos arcas, y vamos a estar hablando de lo que dicen los textos, los comentaristas bíblicos de las cosas extrañas que podía ser esa segunda arca, que habla que podía de alguna manera desplazarse y dice que tenía un poder muy grande. Vamos a estar hablando ahí, les decía, de estos misterios del Arca de la Alianza, directamente de lo que dicen los textos. Y como digo, siempre saco usted las conclusiones al final. Vamos a estar también citando directamente de las fuentes en hebreo de la obra Shoshan Yesod HaOlam. Vamos a estar citando también referencias a seres humanoides que describen los textos cabalísticos. Vamos a hablar de Reshit Jochma y de los misteriosos seres que viven debajo de la tierra, según el Zohar, entre otros aspectos más. Todo esto vamos a presentarlo, les decía, en la conferencia que voy a estar impartiendo el domingo 28 de junio a las 2 de la tarde, hora de Miami, desde mi escuela online. Como siempre, cada mes tenemos pues estas conferencias. Ya pues puede visitar la página de la escuela e inscribirse, joelbenjavid.org. Va a ver que dice escuela online, se puede inscribir y pues la conferencia quedará grabada y además tendrá acceso de manera ilimitada. Así que, bueno, este es el primer anuncio. Segundo anuncio, que decirles también a las personas que han estado preguntando acerca de las cameas, los amuletos cabalísticos, los tazones, gente que está preguntando también por las consultas privadas de cábala, consultas personales, todos esos temas. Bueno, envíe un correo electrónico a contacto joelbenjabib@gmail.com y le vamos a enviar toda la información. Las consultas de cábala se mantienen y igual, bueno, el tema de las cameos, todo eso está activo y se le podrá enviar la información. Solo hay que tener un poco de paciencia porque son muchas personas, pero poco a poco pues todo llega. Así que bueno, dicho estos breves anuncios, vamos a iniciar directamente la clase del día de hoy. Como siempre vamos a estar estudiando de la obra del rabino Aryeh Kaplan, en este caso la dimensión interna. Estamos estudiando la visión del profeta Ezequiel. Recuerden que en la clase anterior estuvimos hablando acerca de esos niveles que el profeta tuvo que atravesar. Recuerden que hablamos de ese viento, como de tormenta. Se habló de ese elemento que es el agua, se habló del fuego y finalmente la profecía. Son elementos que significaban el desprendimiento de la Neshama del cuerpo y la ascensión al mundo espiritual, donde tuvo que atravesar capas espirituales que se describen de esa forma para entrar en el estado profético. Hoy vamos a profundizar un poco más sobre estos secretos de la Merkabá y directamente vamos a ir explicando, como siempre, las palabras del rabino y vamos luego a profundizar un poco más sobre esto. Déjenme decirle que este libro se ha completado. Le quedan todavía algunas páginas, pero está casi completado en todo. En este canal lo hemos abarcado, así que muy interesante. Sin más dilación, voy a entrar a leer directamente
el subtítulo La Merkabah como una experiencia meditativa. Dice lo siguiente. Estamos nuevamente en la visión de Ezequiel. Dice el rabino Eric Kaplan, vamos a mirar a los 5 niveles de la visión de Ezequiel en un sentido meditativo. En el primer nivel de la meditación, usted es consciente de su propio proceso. Esto corresponde a lo que Ezequiel vio. Recuerden que era una tormenta de viento, dice, se manifiesta en la visión. Entonces, todo se vuelve como estado de, como en blanco, o sea, vacío. Recuerden ese estado donde la mente hay que ponerla en blanco, acallar todos los pensamientos, un estado de vacío, y luego se manifiesta una gran oscuridad. Y cuando todo está, que parece que hay un vacío, una oscuridad muy profunda, de repente se escucha el hashmal que comienza a hablar. Una voz que comienza a hablar y es la voz de Dios que comienza a manifestarse desde el vacío, desde la oscuridad. Y bueno, estos son los niveles de la profecía, ¿no? Entonces, ese vacío, explica el rabino, ahí se encuentra todo el potencial. Lo que pasa es que está en estado como opaco, confuso, oculto, oscuro, no está muy claro, ¿no? Pero ahí en ese vacío está todo el potencial de la profecía. Es como una gran nube. Cuando hay una nube, usted no puede ver bien porque la nube está bloqueando algo. El cielo no se puede ver bien porque las nubes bloquean. Cuando va a llover, por ejemplo, y hay mucho viento, que es el caso de Ezequiel, hay una tormenta de viento, hay nubes. Usted no ha visto cuando llueve que un cielo que puede estar azul y hermoso, cuando va a llover se pone todo nublado, los nubarrones oscuros. No se ve más nada que las nubes oscuras, la lluvia que va a caer, los relámpagos. Si usted se da cuenta, eso es todo lo que está Ezequiel describiendo. Eso es lo que está Ezequiel describiendo en ese capítulo 1. Y en medio de todo eso se escucha la voz de Akadosh Baruj Hu, la voz del Eterno. Sigue diciendo el rabino, el próximo paso o nivel antes de llegar a la nada es el fuego que habla. Es muy interesante, pero es una luz negativa que ciega. Una vez que has experimentado estos 3 niveles, entonces de repente comienzas a ver un resplandor, un brillo alrededor del fuego. Y dentro de este brillo o resplandor en el fuego que está en el medio de él, empiezas a ver algo como el color del hashmal. Recuerden que el hashmal está compuesto de 2 palabras, hashmal. Hash es como cuando mandan a callar a alguien, hush. Hashash, como silencio. Mal, milá, palabra. Es un silencio que habla. En otras palabras, es una especie de diálogo donde hay una voz que habla y hace silencio. Una voz que habla y hace silencio. Si usted ha estado pasando por un proceso espiritual, es muy probable que en muchas ocasiones usted ha sentido la voz de Dios que le habla, claro, y lo siente muy cerca. Pero ha habido también momentos, estoy seguro, donde de momento usted se siente como en silencio, no escucha más la voz de Dios, siente como que Dios lo ha abandonado, no escucha nada, no tiene, a veces quisiera tener conexión espiritual, sueños, alguna revelación y se siente perdido. ¿Le ha pasado eso? Es parecido, así actúa la divinidad, así es el mundo espiritual, es como el hashmal. Habla y se oculta, se revela y se oculta, nos habla y se oculta. Pero en ese ocultamiento no es que se ha ido la divinidad está presente, son los que otra vez está oculta, es como expansión, contracción, revelación, ocultamiento, Tzimtzum, revelación, Tzimtzum, emanación. Así funciona todo en el universo. Todo funciona de esa manera. Y esto está representado otra vez por el hashmal, un silencio que habla. Dice el rabino que esta tormenta de viento viene desde el norte y se menciona como una primera clipa o cáscara o barrera que tiene que superar el profeta cuando va entrando en ese estado, le decía, de meditación. El ruach, que significa espíritu, en este caso se habla de ruach se'ara, que hace referencia a una tormenta de viento o a un espíritu en tormenta o espíritu atormentado. Vamos a explicar qué significan estos conceptos para que usted vea que usted en su vida ha experimentado muchas de estas cosas sin darse cuenta. Vamos a explicarlo más adelante. Sigue explicando el rabino
que Ezequiel estaba en el proceso de atravesar el mundo físico, salir del universo de Asia, que es el universo donde estamos operativos, el universo de la acción, y pasar, subir al mundo de Yetzirah. El Ruach es parte, o es la parte del alma que se corresponde a Yetzirah, y de ahí está el nivel de Ruach HaKodesh, espíritu de santidad o espíritu santo. El espíritu, el Ruach HaKodesh, puede venir sobre cada persona puede venir el Ruach HaKodesh. A veces pensamos que el Ruach HaKodesh solamente es alguien muy, muy santo. Sí, es cierto. Pero una persona que se trabaja a sí mismo, que se purifica, que está conectado con el Creador, esa persona también recibe el Ruach HaKodesh, espíritu de santidad. Y se manifiesta a todos los seres humanos. A todos los seres humanos por toda la tierra. El espíritu de santidad. Dice... Explica el rabino, en este nivel, sin embargo, tiene que encontrar su experiencia en un estado de confusión de su propio espíritu, no de Ruach HaKodesh, sino de un espíritu llamado Ruach Seara, un espíritu atormentado. En ese nivel, mientras el alma está saliendo del universo de Asia y entrando en Yetzirah, el espíritu está atormentado. Todavía no es Ruach HaKodesh, casi, pero está el espíritu de la persona atormentado porque está rompiendo la barrera de la fisicalidad, del mundo físico, de la materia. Ezequiel entonces entra en el nivel del Ruach y él siente que su alma está pasando como a través de una tormenta, como de un tornado, como de un huracán. ¿No le ha pasado eso alguna vez a usted, espiritualmente hablando, que se ha sentido tan atormentado como que su vida es una tormenta, un huracán, estado de confusión? De momento ahí puede ser que esté orando y en el medio de su oración, de su tefilá, puede estar sintiendo que su cabeza es un mundo que da vueltas. Puede estar sintiendo que su cabeza está como una tormenta en su cabeza y usted está conectado en la tefilá o en la meditación, en la oración, pero sin embargo sus pensamientos, su espíritu está agitado como una gran tormenta. Estoy seguro que también usted ha experimentado eso. Y sigue diciendo, es un sentimiento de un espíritu en tormenta, que es el nivel, pero fíjese lo interesante de esto. Cuando la gente experimenta esto que estoy describiendo, ¿no? Están orando, están conectándose, están en meditación y sin embargo le invaden muchos pensamientos, preocupaciones, se sienten ansiosos. ¿Qué hacen las personas? Piensan de que hay algo mal con ellos. Piensan de que, bueno, no es que no sé meditar, bueno, es que no me puedo concentrar. Y lo que vamos a leer ahora, justo en esta oración, dice el texto, que justo cuando estás en ese estado es porque estás atravesando la materialidad para subir al mundo espiritual. O sea que lo que estás experimentando es normal porque estás a punto de pasar a un nivel más elevado. Sin embargo, la gente asocia eso, como no sabe, no le han explicado, piensa que es que, bueno, que no tienen la capacidad o la habilidad de conectarse espiritualmente o que no se pueden concentrar. Y claro, es que están desprendiéndose. Hay una batalla de romper una clipa, una cáscara, una barrera. Pero es lo normal para poder subir a un nivel mucho más elevado. Dice, este es el nivel de Dios. Es un nivel de llegar un poco más a Dios. Está explicando acá. Es un sentimiento de un espíritu atormentado que es el nivel de Dios alcanzándolo a él. O sea, Dios está también bajando, la energía divina está bajando en ese momento también al encuentro nuestro. No es que el profeta está solamente él subiendo, es que Dios viene a tu encuentro también. Cuando uno está orando, cuando uno está meditando, cuando está conectándose con Hashem, no es que yo solamente estoy subiendo, es que la divinidad también está bajando a mi encuentro. Dios está viniendo al encuentro del profeta. Así que si esto le pasa, no se desanime y no cese de la oración o de la meditación, como hace mucha gente pensando que hay algo mal con ellos. No, es que usted está subiendo espiritualmente y tiene que romper la barrera de la fisicalidad, pero tiene que saber que a medida que usted hace el esfuerzo de subir, no le abandona la espiritualidad, porque Dios viene al encuentro, la divinidad está bajando, el Ruach está bajando, el espíritu también baja a su encuentro y es el que lo va a ayudar para pasarlo al siguiente nivel. Por eso es cuando muchas personas están atravesando muchas veces en la vida momentos de oscuridad, de enfermedad, no tienen dinero, están pasando escasez, están atormentados, han perdido el trabajo, no saben qué hacer, no pueden pagar la renta y están clamando, orando a Dios, están leyendo los salmos, Tehilim. ¿Y qué piensan muchas personas? Dice, se desesperan porque la vida es como una tormenta, el espíritu está atormentado, están preocupados y están orando Tehilim, salmos y dice, esto no funciona.
Esto no funciona, los salmos no funcionan. Tienes que saber que en el medio de toda esa oscuridad, de toda esa confusión, si tú estás haciendo el esfuerzo, si no te rindes, si no tiras la toalla, la divinidad también está bajando a tu encuentro. Dios está bajando a tu encuentro. La ayuda está viniendo en camino. No estás solo. Solo que como el espíritu está atormentado, preocupado, y no le han explicado lo que yo estoy explicándole en esta clase, la gente pues le falta un poco la fe, la emuná, o tira la toalla y hizo un salmo 2 o 3 días y después, como no vio resultado, dejó de hacer los salmos, por ejemplo, o una meditación o lo que sea que estuviera haciendo, y no sabe que entre más el esfuerzo, si no tiras la toalla, si logras aferrarte y pasar esa primera barrera, tienes que saber que la divinidad viene a tu encuentro, que Dios está bajando también a tu encuentro, que la bendición está viniendo a tu encuentro, que la ayuda que necesitas está viniendo a tu encuentro. No importa cómo va a venir. Usted no es Dios para saber cómo te va a enviar la ayuda, pero la ayuda viene en camino. Es lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando. Entonces no tire la toalla cuando esté atravesando por ese momento difícil. Aférrese con emuná y tiene que saber que la ayuda viene en camino, que la divinidad viene a ayudarle. Es lo que estábamos aprendiendo de la visión de Ezequiel. Miren todo lo que estamos estudiando en todas estas clases con la visión de Ezequiel, de estos primeros, de un capítulo. ¿Cuánta enseñanza? Sigue diciendo, este es el nivel en que Dios está bajando hasta alcanzarlo a él. No dice, no está tocando la parte pura y santa de este, sino al contrario, como dice el Zohar, está tocando la parte exterior de la esencia de la santidad, que está en la dimensión del mal. ¿Por qué en la dimensión del mal? Porque tiene que romper a través de esta dimensión del mal para subir al nivel de la santidad. En ese momento de oscuridad, de confusión, de incertidumbre, eso se llama mal. ¿Por qué es mal? Porque está dividiendo entre usted y la santidad, entre Dios. Pero hay que entender que no es malo como malo. Esa palabra a veces las personas la confunden. No, es que es lo normal, que tiene que haber una barrera y tiene que haber el mérito y el esfuerzo de atravesarla a la persona según su mérito, y según su mérito y su esfuerzo usted va a recibir la bendición. El que no se esfuerza, que el que flaquea en la emuná, pues no está preparado para salir al encuentro de la divinidad. No está preparado para salir para el encuentro con Dios. Porque la persona tiene que tener la resolución que a toda costa, con emuná shelema, como decimos en hebreo, con fe completa, va a avanzar porque sabe que tiene en las manos la llave. Dígase la tefilá, dígase los salmos, dígase los tejilim, dígase la meditación. Entonces, si tira la toalla, no está listo. Hay una barrera, una división. El mal está operativo, pero es lo normal porque la santidad no se mezcla. Los universos no se mezclan. Asía es una cosa, Yetzirah es otra, Briah es otra, Atzilut es otra, Dan Kadmon es otra. No se mezclan, pero sí se pueden atravesar. Y sí bajan a nuestro encuentro, porque hay algo que se llama Istalshelut, concatenación. Los universos están todos concatenados. ¿Y sabe qué es lo que los conecta? Keter. Keter de un universo es Malhut del otro, en un nivel superior. ¿Y qué es Keter? Hace referencia a Dios, a la divinidad, al nivel de la voluntad y el nivel de los deseos también. Hay mucha gente que tiene deseo de superar una prueba, de recibir un dinero para pagar una deuda. Hay gente que tiene deseo de estudiar una carrera, de emprender un negocio, de hacer muchas cosas. La gente tiene muchos deseos. Pero en Keter está el nivel del deseo y el nivel de la voluntad. Mucha gente tiene deseos, ¿sí? Pero no todos tienen voluntad. El nivel de la voluntad es que aún en medio de la adversidad, la persona no tira la toalla, la persona persiste hasta que atraviesa esa barrera. Entonces no nos quedemos solamente en el nivel de los deseos. Hay que desarrollar ese nivel de la voluntad. El nivel del razón del hombre es lo que permite al ser humano alzarse al nivel de la santidad, la divinidad. Solamente el que tiene voluntad es el que puede lograr algo en la vida. Solamente el que tiene voluntad es el que emprende un negocio. Solamente el que tiene voluntad es el que lee un libro, aprende un idioma.
es valiente, hay que tener voluntad. Ese es el nivel que queremos lograr. Sigue diciendo, estamos analizando la visión de Ezequiel, sigue diciendo el rabino lo siguiente. Este es el Ruach Se'ará min Hatzafón, una tormenta de viento que viene desde el norte, mientras que el sur representa Hesed, o sea, el aspecto de la bondad, la actitud de Dios de dar libremente. El norte representa Geburah, que es el aspecto de la restricción, de la limitación, de la barrera, donde Dios está aguantando, todavía no está en posición de dar, sino que está en contracción. Esto significa que cuando queremos lograr una experiencia espiritual, tenemos que atravesar las barreras de las cuales estamos hablando. Por definición, estas barreras vienen de la Geburah, del rigor, porque Dios está justo ahí, detrás de la barrera, justo ahí, detrás de la prueba que estás atravesando, justo ahí, detrás de esa enfermedad, justo ahí, detrás de esa carencia, justo ahí, detrás de esa cárcel, justo ahí, detrás de la situación que sea. Tú no lo puedes ver porque hay una barrera, pero Dios está justo ahí detrás. El nivel que queremos mostrar acá, que está explicando el rabino, es que hay que romper esa barrera. Si pudieras romper la barrera, verías a la divinidad que está ahí detrás, pero está oculta. Por eso dice, como dice, Ruach Se'ará min Hatzafón, un espíritu atormentado desde el norte. Y explica ahora el rabino que el norte hace referencia a lo que está oculto, lo que no está revelado. Por eso es que está en estado de Geburah, restricción, oculto, aguantado, cerrado. Hesed es lo que está abierto. Geburah está oculto. No lo puede ver lo que tengo en mi mano. Si abro mi mano, ve. Si cierro mi mano, no ve lo que tengo en mi mano. Ese es el nivel de Geburah. Entonces dice, Ruach Se'ará min Hatzafón, un espíritu atormentado desde el norte. ¿Por qué? Porque la persona que está atravesando por una situación difícil está atormentado. Pero dice Hatzafón, desde el norte. ¿Por qué? Porque no puede ver más allá, no ve la salida. La gente se ahoga en un vaso de agua, como dice el refrán. Si pudieras ver más allá de tu prueba, si pudieras ver más allá de esa enfermedad, si pudieras ver más allá de esa limitación, verías que ahí, justo ahí, está la divinidad esperándote. Justo ahí está la bendición que está esperando a esa persona, que te está esperando en este momento. Entonces, lo que estamos viendo acá es que hay un nivel de ocultamiento y que no nos quedemos atrapados en la cáscara, no nos quedemos solamente dando vuelta dentro de la tentación, dentro de la prueba, dentro de la enfermedad, dentro de la limitación. No, tienes que saber que eso se puede romper, que de la pobreza se puede salir, pero hace falta un nivel de voluntad, hace falta un nivel de firmeza y de emuná firme, a toda costa, de no tirar la toalla. Que las dificultades se pueden superar, aunque todo parezca perdido, no está perdido. Ahí, justo detrás de esa barrera, de esa prueba, está la divinidad, que también viene a tu encuentro. Es lo que estamos viendo. La divinidad también baja, la bendición también viene, porque a medida que tú subes a ella, también ella viene a tu encuentro. Si llegas hasta la pared y te rindes, pues entonces, como vuelvo a decir, todo es por merecimiento, porque lo que está operativo es el nivel de Geburah, restricción, y la persona está sintiéndolo en su carne, restricción, Geburah. Y lo que está experimentando el profeta Ezequiel en este caso también es el nivel de la Geburah en el estado profético. Lo que pasa es que yo estoy dándole también muchos ejemplos prácticos para que vean cómo esto se puede aplicar. Estoy seguro que no creo que mucha gente le explique la visión de Ezequiel como la estoy explicando en esta clase, y también como lo cita el rabino Aryeh Kaplan. Miren cuántas aplicaciones, qué profundidad. Sigue diciendo, y hay una pregunta clave que hace el rabino acá: ¿para qué las barreras? ¿Qué necesidad hay que en esta vida haya barreras, obstáculos? ¿No es más fácil que Dios nos los dé todo de gratis? Como dice mucha gente, que todo sea gratis, ¿no? Quieren todo gratis, ¿no? Pues ¿para qué hay que estudiar? Mejor yo, qué sé yo, pónganme un chip aquí y ya este libro en vez de leérmelo, porque me lo inserten como información. ¿Para qué pasar el esfuerzo de leer nada? No es más fácil, como mucha gente piensa, ¿no? Ir al paraíso, ya, dar el pase a todo el mundo, free, gratis. ¿Para qué las barreras? ¿Por qué el desafío? ¿Por qué el mal? ¿Por qué el Satán? Esta respuesta o esta pregunta
La viene a responder un cabalista de la escuela de los hasídicos, el Maggid de Maestricht. Fue de los primeros discípulos cuando se formó el movimiento del Baal Shem Tov. El Maggid de Maestricht es uno de estos primeros sabios en el siglo XVIII, 1704-1772. Y dice que esto es parecido. Él pone un ejemplo, vamos a leerlo. Compara a este ejemplo de la necesidad de una barrera, ¿no? ¿Por qué Dios pone barreras? ¿Por qué ese obstáculo? ¿Por qué no se manifiesta libremente la divinidad en nuestras vidas? ¿Por qué hay que experimentar el mal? ¿Qué pasa acá? Dice el Maggid de Maestricht, este gran rabino del siglo XVIII, que esto se compara a un ejemplo de un padre que le está enseñando a su hijo a caminar. Dice, el padre sostiene al niño de la mano, pero da unos pasos hacia atrás, y a medida que el niño empieza a avanzar por sí solo, entonces el padre, ¿qué va a hacer? Dice que a medida que el niño sigue avanzando, más se va a quedar el padre atrás. Si usted es papá, cuando su niño empezó a caminar, usted lo cogió de la mano, pero si él empezó a caminar, seguro que usted se quedó en ese lugar y dejó que el niño caminara solo. Entonces, dice el rabino acá que si esto se repite muchas veces hasta que el niño aprenda cómo caminar por sí mismo. El Creador quiere que aprendamos a desarrollar nuestra fuerza interior, ese nivel de la voluntad por nosotros mismos. Que no lleguemos a eso que se llama el pan de la vergüenza, donde la gente piensa que todo es gratis, que no hay que hacer ningún esfuerzo. Y el Creador nos está indicando que todo se logra a través de méritos y que usted logre las cosas por sí mismo. ¿No le ha pasado que cuando uno quiere aprender algo, por ejemplo, imagínense a alguien que quiere aprender hebreo? ¿Qué es más fácil? ¿Que alguien todo el tiempo esté hablando por usted o que cuando usted empiece a practicar, usted hable el idioma por sí mismo? Entonces, de la misma manera, hay un esfuerzo para lograr esto, un esfuerzo personal, individual, y cuando uno logra hablar un idioma, se siente bien. De la misma forma, todo es un mérito propio, que las personas hagan las cosas por sí mismas. Porque si alguien lo hace por usted, ahí no hay crecimiento, ninguno. Si usted quiere levantar una empresa, usted sabe que para levantar un negocio es muy difícil al principio. El que no tiene experiencia, le cuesta, es difícil. Quiere poner un restaurante, quiere poner, no sé, un hotel, por ejemplo, no sé, una tienda. Es difícil al principio, no tiene experiencia. Son horas y horas de estudio, de investigación, de inversión, altas y bajas, hasta que poco a poco la persona logra una maestría. Con el paso de los años se hace experto en empresa, en negocio, y cuando viene a ver, tiene muchas empresas. Pero ese resultado de éxito, que es el que la mayoría de la gente se queda, ¿no? Dice, fulano, mira qué exitoso. Sí, pero usted no vio todo el esfuerzo que tuvo que hacer en silencio, cuando no era nadie, solo, paso a paso, para ir construyendo algo sólido, hasta que por su propio mérito y su propio esfuerzo logró todo esto, todo ese éxito. Entonces, si alguien le hace el trabajo a usted, la persona siempre se queda hecho un incapaz, un inepto, porque nunca desarrolló nada. Es como un zombie. No, el creador no quiere zombies entre los seres humanos. Nos ha dado ceja, el intelecto, capacidad de que cada ser humano con su propio esfuerzo pueda lograr sus propias metas, pueda lograr sus propios deseos. Entonces, ahí es donde viene la bendición de verdad, donde se disfrutan las cosas, cuando usted logra algo por esfuerzo propio. Y así se pueden poner muchísimos ejemplos. Igual el caso de como lo que dice el rabino, cuando un niño empieza a caminar, el papá le empieza a dar de la mano, pero después lo suelta. Él va a aprender a caminar solo, se va a caer, se va a raspar la rodilla, pero lo suelta hasta que aprenda a caminar solo. Un padre no puede llevar a un hijo siempre cargado de las espaldas. Muchas veces vemos esos padres que el hijo ya tiene 30, 40, 50 años y todavía los padres están ahí amamantando al muchacho y lo que está haciendo es truncándole y bloqueándole todo su futuro, porque no lo deja desarrollarse por sí mismo, abrirse paso por sí mismo en la vida. No lo deja ni hablar. Tiene el otro que hablar por él. Entonces, esto no es lo que estamos viendo acá. Todo tiene que haber un esfuerzo y la divinidad deja que sea la persona sola que logre sus méritos. Ahora, sigue diciendo el rabino lo siguiente.
Dice, sabemos que no existe ninguna fuerza que pueda limitar a Dios. Por tanto, si una barrera existe que pueda restringir o limitar a Dios, es porque Él mismo ha creado esa barrera con ese propósito. El que ha creado esas barreras es Dios. El que ha creado esas limitaciones es Dios. El que ha creado los desafíos es Dios. Dice, sabemos que Dios quiere que tengamos una identidad separada y tengamos el libre albedrío que viene con ello. Identidad propia y libre albedrío, que cada cual tome sus decisiones, que usted se case con quien usted quiera, que usted tenga la religión que usted quiera, que usted estudie lo que usted quiera y que nadie tenga que imponerle nada. Esto se ha convertido en derechos humanos, pero esto viene desde acá, desde tiempo antiguo. Nadie venga a dictarle a nadie en qué va a creer o qué es lo que tiene que hacer, como en tiempo antiguo, y todavía mucha gente por ahí intentan hacer puritanamente, diríamos. Sin embargo, la divinidad está dando el libre albedrío a cada cual. Cada cual es libre y cada cual tiene que desarrollar su propia personalidad, sacar su propia luz, trazarse su propio camino. A nivel espiritual es igual. A nadie le van a regalar un nivel espiritual. El grado espiritual de cada cual es el esfuerzo de cada persona. No se lo regalan a nadie. Es el esfuerzo de cada cual para lograr un estado espiritual. Es el libre albedrío. Si usted quiere, haga el rezo. Si usted quiere, medite. Si no, no haga nada. La divinidad, para que vean la profundidad de la Cábala, Dios no está pidiéndole a nadie nada. Dios no está pidiéndole al hombre, por favor, hazme una oración. Reza para mí. Eso es un disparate. Hay gente que piensa, ay, déjame hacerle un rezo a Dios porque hoy no le... Como que a Dios le hace falta algo. No, el que le hace falta es a nosotros. La tefilá es para nosotros purificarnos, para nosotros subir ese grado espiritual, pero no porque la divinidad necesite nada. Sigue diciendo, la divinidad se tiene que ocultar para permitir la existencia nuestra y por tanto ha creado barreras para que Él pueda ocultarse a sí mismo. Una vez que estamos separados de Dios, es nuestro regresar a Él, es la fuente más grande de placer que existe. Cuando usted está conectado espiritualmente, eso da un placer muy, muy grande. Dice, Dios quería que el hombre lo descubriese y viniera cerca de Él. Este es el propósito real de la creación. Cuando una persona descubre a Dios detrás de todas estas capas o barreras y lo logra todo por su propio esfuerzo, no hay mayor placer que este. Después del viento del norte que viene, Hatzafón, Ezequiel ve la próxima barrera. Después de esta barrera del viento, dice que ve algo que se llama Anán Gadol. Anán en hebreo significa nube, Gadol, grande. Una gran nube. Y la palabra, en este caso, dice el rabino, Anán, que es grande, hace referencia a Gedulá, que significa grandeza. Y Gedulá es el nombre antiguo de la sefirá de Hesed en el árbol de la vida. Usted habrá escuchado que en el árbol de la vida está Hesed y Geburá. Bueno, en la cábala antigua, Hesed no se llamaba Hesed. Hesed se llamaba por el atributo o el nombre de Gedulá, grandeza. Igual que Keter no existe realmente en el árbol de la vida. Keter no existe. La sefirot comienza realmente desde Jochma, Binah, Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Yesod y Malhut. Keter no existe. La primera sefirá realmente es Jochma. Pero, ¿qué hay en lugar de Keter? Da'at. Es la verdadera sefirá que va en el lugar de Keter. Keter realmente no es una sefirá. Keter es simplemente un intermediario entre un nivel superior y el nivel que está debajo. Pero la sefirá realmente, la primera es Da'at, que es la que debería ir en el lugar de Keter. Lo mismo, Hesed, el nombre antiguo es Gedulá, grandeza. Y dice el rabino lo siguiente, y esta sefirá, Gedulá o Hesed, hace referencia al deseo que Dios tiene de entregar su amor y bendición en abundancia sin limitaciones. La imagen de la nube, por otro lado, indica una cierta, creo que la palabra en español es opaco, cuando algo no se ve muy bien, cuando está un poco nublado.
porque está siendo obstruida la divinidad. Es una clipá que el profeta Ezequiel experimenta en representación de ese sentimiento de nada, de vacío, de completa oscuridad. Es una sensación de completa oscuridad. Por tanto, Anán, o sea, nube, y Gadol, grande, parece que están directamente opuestas unas con otras. Conectando estos dos aspectos, sin embargo, Ezequiel nos está diciendo que hay una falta de sensación, pero que está en un potencial oculto. Detrás de esa nube, detrás de esa oscuridad, hay un potencial oculto. Anán, en este caso, la nube, es la nube en la mente del profeta, que está en un estado de opaco. Todavía la mente no está clara. En ese nivel, la mente, una vez que ya pasamos el primer nivel, que es el nivel del Ruach Se'ara, espíritu atormentado, preocupado, pasa ese nivel, se calma el espíritu. Pero ahora la mente no está clara, las ideas no están claras, es como una nube, está opaco. Y ese es el nivel que está experimentando Ezequiel cuando dice Ezequiel, y vio una nube, una gran nube. Es un estado mental, lo que él está hablando, que tiene ahora que aclarar para poder tener una percepción, les decía, de la divinidad. Sigue explicando, y ojo, está en potencial. Y vuelvo a detenerme acá. Muchas veces hay personas que están estudiando, por ejemplo, este mismo tema, la Kabbalah, y dicen, no entiendo nada. Están aprendiendo algo y no entienden nada. La mente está como nublada. Estamos aprendiendo que en ese estado, lo siguiente es que todo se aclara, todo se manifiesta. Si la persona no tira la toalla otra vez más. Entonces, todas estas son sensaciones que es normal y que es parte de ese proceso de crecimiento, de entendimiento, de revelación con más claridad de la luz divina, del mensaje divino, de cómo Dios nos habla en nuestra vida, de cómo Akadosh Baruj Hu se revela en nuestra vida. En un principio las cosas no están claras, como esa gran nube. A veces quiere uno tomar una decisión. ¿Debería mudarme a otro país? ¿Debería mudarme de casa? ¿Debería no sé, comprar ese automóvil? ¿Debería casarme con esa persona? ¿Debería hacer ese negocio? Y la gente no, se pregunta muchas cosas. Tiene inquietudes y la cosa no está clara. Hay incertidumbre, está todo como nublado. ¿Qué hay que hacer? Profundizar. Cuando empiezas a profundizar, las cosas empiezan a aclararse. Y es lo que dice acá el rabino. Pero el punto es que ante algo, ante una dificultad, uno no se rinde. Uno tiene que continuar. La forma de lograr, porque tienes que saber que todo está en un potencial. Si estás estudiando la Kabbalah, estás empezando y aún si llevas años, hay niveles de Kabbalah que uno no entiende ni lo que dice. Estudiar el Etz Haim de las obras del Rabí Isaac Luria, no hay quien entienda eso. Toma años y años. Entonces, uno no tiene que desesperarse. Paciencia. No está claro. Bueno, hay que seguir. Como dice Rabí Baba Sali, Rabí Isaac Abu Hatzera, Rabí Baba Sali. Dice Baba Sali que hay que leer el Zohar a Kadosh aunque uno no entienda nada. Aunque usted no entienda el Zohar, léalo. Los Ashkenazim, los judíos Ashkenazim tienen otra opinión. Dicen que si tú no entiendes, porque no estudias. Los Sefaradim decimos no. Aunque usted no entienda, lea el Zohar. Y decía el Baba Sali, ponía ese énfasis mucho. Lea el Zohar aunque usted no entienda. Porque eventualmente lo vas a entender. Porque hay una bendición que estás recibiendo automáticamente de estar en contacto con ese libro, con esas palabras, de ver esas letras, de sentir esa energía, solamente con tomar el libro en tus manos. Y cuando empiezas a leer y a verbalizar estas palabras espirituales, estás creando maquifim, envolturas de protección, ángeles espirituales que te están protegiendo. Solamente leer el Zohar, aunque usted esté leyéndolo en hebreo, aunque no entienda la traducción, solamente con eso es capaz de hacer milagros, de hacer curaciones, de romper obstáculos, barreras, atravesar la dificultad, de abrir los canales de la bendición, de la shefa, de la curación, del éxito, con leer solamente el Zohar, aunque uno no entienda. Entonces, es como una nube, no está claro, pero eventualmente ahí hay una bendición. No se puede uno rendir, hay que avanzar porque dice que se logra ese nivel de profecía. Sigue diciendo el rabino lo siguiente, que está todo en un potencial. Dice, y ese potencial representa la lluvia. La nube está ahí, todo está como oscuro.
¿Cuál es el potencial de que va a llover? De que la bendición va a caer, que va a venir esa verajá, esa bendición viene. Por tanto, la nube es necesaria. Esa oscuridad, ese bloqueo es necesario. Fíjense lo que estamos analizando. Esa prueba por la que estás pasando es necesaria. Como esa nube de oscuridad que es necesaria para que caiga la lluvia. Si no hay nube y entre más oscuro sea el nubarrón, más grande va a ser el aguacero, la lluvia. Entonces, es necesaria ese nivel, es necesario ese desafío, es necesaria esa barrera, es necesario ese nivel de mal que está manifestándose. Porque detrás de eso hay un gran potencial. Detrás de un gran desafío hay un gran potencial de crecimiento, una bendición que va a descender. Entonces, el mal, cierto nivel de mal, también es necesario. Esos pequeños desafíos que tenemos en la vida, a veces esos momentos de escasez, como decía, momentos de prueba, son necesarios. Una vida sin desafíos, les decía, pues no es una vida, la persona está muerta. Y ya sabemos que ni los muertos descansan porque la vida continúa de aquel lado y también hay problemas de aquel lado. Sigue diciendo, por tanto, Anán Gadol, la gran nube, todavía no es el nivel de la profecía porque el profeta todavía no ha sido capaz de extraer su visión de esa nube, pero es claramente el potencial de la profecía. Se llama Gadol o grande porque está asociada con Hesed, que es el atributo de dar, de Dios dar, de entregar. Y contiene el regalo que todavía no ha sido entregado, pero sin embargo, todavía está una nube, una barrera. El regalo, la bendición no ha llegado, pero está ahí. Está ahí la bendición. Detrás de la prueba está la bendición. Esto es lo que hay que tener, esa conciencia. La bendición está. El dinero para pagar la deuda está. O sea, la solución está. Solo que tenemos que ver más allá, como dice el refrán, ¿no? Ver más allá de la caja. Out of the box. Fuera de la caja. Y ver la bendición que está ahí, el potencial que está ahí. Luego de este nivel, él habla aquí de el fuego que habla a sí mismo, un fuego que habla por sí solo, que sigue a la nube. Este es el otro nivel. Y se menciona como el fuego, un fuego absorbente, un fuego de la oscuridad o energía negativa. La nube, por tanto, estaba en el nivel de lo que está opaco. El fuego negativo es, por tanto, un nivel mucho más avanzado, que es llegando al nivel de la nada. Así dice el texto. Subrayando el mensaje que está para tener la visión cuando uno está experimentando ese nivel de nada. Primero tiene que tocar unos fondos muchas veces en la vida para poder luego elevarse. Hay veces que la persona tiene que tocar fondo y pasar por una situación muy difícil, donde se siente perdido, desesperado, no hay quien le ayude, clama, busca y no hay quien le ayude. Un nivel de oscuridad total, de la nada, el vacío, una gran depresión. Hay mucha gente que viene a veces a mis consultas de cábala privada y están pasando por depresión, no le encuentran sentido a la vida, hay escasez, hay dificultad. Pero en ese momento de vacío, de oscuridad, de gran depresión, en ese vacío es donde dice que está todo el potencial oculto detrás, les decía, porque ahora sucede algo maravilloso y es lo que vamos a ver ahora aquí. Porque recuerden que de repente cuando has tocado fondo es cuando comienza a revelarse el hashmal. El hashmal es una voz que comienza a hablar, el silencio que habla. En esa soledad, en esa incomprensión, en ese sentir de que estás abandonado, de que no hay quien te ayude, que ya está perdida la persona, de repente empieza a escuchar, es cuando Dios empieza a hablarte. Es cuando Dios empieza a manifestarse en tu vida. Es cuando empiezas a escuchar con más claridad la voz de Akadosh Baruj Hu, que empieza a manifestarse en esa persona. Y yo estoy seguro que usted ha escuchado muchas historias de personas, por ejemplo, que han acabado de ser muy exitosos, millonarios, con empresas. Han acabado en la indigencia, en la pobreza, en las calles, y nadie les ha ayudado. Y cuando han tocado fondo y se han sentido abandonados, perdidos, han perdido millones, propiedades, hoteles, no sé, negocios, y han acabado en las calles. Y ahí, cuando han tocado fondo, se han vuelto a levantar, han recobrado su confianza y han
se han convertido otra vez en millonarios o billonarios. Hay muchas historias, muchos ejemplos en la vida actual. Entonces estamos viendo otra vez que en ese momento de incertidumbre hay un potencial muy grande y que ahí esto muchas veces es necesario en la vida de muchas personas para que la persona encuentre a Dios. Hay personas que a veces son tan orgullosas o testarudos o que niegan la existencia del Creador y desafían con soberbia a la divinidad, y cuando están en una enfermedad, cuando lo han perdido todo, cuando han tocado fondo, es cuando empiezan a darse cuenta y empiezan a ver el milagro y empiezan a creer y empiezan a experimentar en su vida el poder de Dios manifestándose en esa persona. Pero le decía, ojalá, como dicen los rabinos en el Talmud, que ojalá que la bendición de Dios no venga de esa manera, que no venga a través de esto, sino que más bien que sea fácil con nosotros. Así que por eso es que dicen los sabios, ¿no? Antes de que te den con el látigo, mejor darse uno mismo y hacer teshuva uno mismo y uno mismo trabajarse uno, porque al final todo esto lo que busca es el aprendizaje, que la persona aprende, que la persona descubre esa divinidad, que la persona aprenda a confiar también en sí misma, que saque toda esa bendición, que sepa que ahí está, se puede lograr, pero a veces hay que tocar fondo para despertar. Entonces, le decía, por eso los sabios dicen, mira, mejor es que estudiar y superarnos y elevar las conciencias y no pasar por un desafío como estos. Sigue explicando el rabino Kaplan, ¿no? Algo muy interesante. Él ahora trae en el libro trae una serie de unos párrafos que vienen ahora. Básicamente es la experiencia de una de sus estudiantes. El rabino Ari Kaplan daba clases privadas, hombres, mujeres venían a sus clases, y hay una mujer que habló cuando él estaba explicando este capítulo 1 de Ezequiel. Ella también está experimentando ciertas cosas y es lo que él incluye ahora en el libro. Vamos a leerlo porque esto de verdad que ayuda también a entender un poco más, ¿no? La visión de Ezequiel y cómo esta persona que tuvo una experiencia, o sea, estaba meditando y en esa meditación ella pudo ver ciertas cosas. Y dice lo siguiente. Dice, cuando estábamos leyendo el pasaje de Ezequiel, en el cual se describe su visión y habla acerca del viento, la nube y el fuego, y luego el brillo, resplandor alrededor del fuego, tenía la impresión de que las personas estaban viendo estas cosas como obstáculos que uno tiene que luchar y superar para tener la visión profética. Estas barreras me asombraron por su familiaridad en la experiencia que yo misma y también muchas otras personas que yo conozco han tenido durante la meditación. Me parecía que él estaba describiendo, lo que él estaba describiendo es cuando una persona atraviesa, cuando se convierte, cuando alguien está pasando de inexperto a alguien que está más experto en estado de meditación. Es básicamente lo que dice acá, si traduzco. Dice, por ejemplo, la primera cosa que él dice es que ve es un viento de tormenta que viene del norte. Esto es una experiencia común entre aquellas personas que están aprendiendo a meditar, por ejemplo, y que esta persona que está hablando acá, esta mujer, dice que también la experimentó. Cuando uno se sienta a meditar por primera vez, la mente está muy activa. Las personas muchas veces se refieren a cuando la mente tiene muchas ideas, muchos pensamientos, uno no se puede concentrar, es como que tiene una tormenta. Es como una tormenta en el sentido de que hay mucha actividad mental. Y esto es lo que se refiere en la clase donde se habla de un huracán que corresponde a un estado mental inicial. Cuando alguien está empezando a meditar, no se puede concentrar. Hay gente que viene a veces y me dice, es que no me puedo concentrar. Bueno, pero es que todo el mundo cuando empezó es así. No es tan sencillo concentrarse, es que es un trabajo espiritual. Entonces, que uno en un principio no se concentre es normal. Está en las primeras etapas. Y es lo que Ezequiel dice, un viento tormentoso. ¿Por qué es tormentoso? Es como en la mente, los pensamientos están activos. Esa es la primera parte de la visión de Ezequiel, cuando dice que vio una tormenta. Hay mucha actividad mental. Y la condición mental es muy activa y está relacionada con la condición física. Algunas investigaciones que se han hecho sobre la meditación muestran que una persona que se sienta a meditar tiene mucha actividad mental
y la respiración es muy fuerte también. Es un estado donde la persona está despierta. A medida que la persona continúa su meditación, no solamente es que los pensamientos, la tormenta mental se calma, pero también la respiración, que puede estar agitada, se empieza a calmar, la respiración empieza a bajar también y la respiración es un poco ahora más suave. Incluso los novatos en la meditación que empiezan a meditar efectivamente o apropiadamente y empiezan a experimentar que su respiración también se acalma. La persona en un principio empieza a experimentar que luego empieza a calmarse su respiración. Dice acá el texto que, bueno, esto es lo que está sugiriendo ese primer nivel de la profecía de Ezequiel, donde él habla de ese primer viento del norte. Luego habla acerca de esa nube que dice esta persona que le recuerda en el estado de la meditación cuando la meditación que viene desde adentro, cuando la persona no está tan sensible al ruido exterior. Dice, es un estado profundo de tranquilidad o de calmarse interiormente cuando no estás siendo consciente de lo que ocurre en el exterior. En este sentido, los sentidos son como una nube blanca. Debido a la ausencia de la estimulación de la conciencia, los sentidos se empiezan a calmar por sí mismos. A ese nivel, las personas comienzan a experimentar un ruido blanco, así dice el texto, que suena casi como un radio, así dice, a deshoras, pero que no tiene sonido. Es verdad, cuando uno está meditando y usted se empieza a calmar, la respiración baja, acalma los pensamientos y se empieza a concentrar, el ruido del exterior empieza a callarse y se hace más callado, más silencio, silencio, pero aún así hay como un pequeño ruido de fondo, que no es mucho ruido, pero todavía queda algo que todavía hay que seguir acallándolo. Es el nivel que está hablando acá. Y dice que en esta experiencia hay una especie de vibración en el interior, pero que no somos capaces de escuchar. El próximo paso que avanza, o en este caso para los que meditan o que tienen experiencia en la meditación de forma avanzada, dice que lo siguiente que sucede es que las personas empiezan a darse cuenta de un brillo. Usted tiene los ojos cerrados y comienza a ver como una luz, un brillo que empieza a manifestarse. Y es como una banda de fuego que se sostiene a sí mismo, pero que no se hace ni grande ni pequeña. Estas son realmente las descripciones de esta persona, porque yo no he experimentado esto realmente. Sí he experimentado luces al meditar, he visto luces, he visto resplandor, pero yo no he visto lo que está haciendo esta persona. Quizás es una experiencia personal de ella. El punto es que dice que estos son aspectos necesarios para después pasar, les decía, a ese próximo nivel, donde la persona va a ser capaz, le decía, de llegar a ese nivel donde ve ese brillo que está alrededor del fuego, que llamamos Klipa Noga. Y de en medio del fuego, la voz que comienza a hablar, le decía, donde se empieza a manifestar el mensaje de la divinidad. Luego viene un subtema. Yo creo que voy a hacer una pausa y vamos a dejarlo aquí por el día de hoy, porque viene a analizar ese brillo, ¿no?, que está alrededor del fuego, que se llama Klipat Noga, donde pues se profundiza un poco más, porque luego de ese nivel donde el bien y el mal están mezclados, recuerden que hablamos de esto en la clase anterior, en ese nivel es donde se empieza a escuchar la profecía o la palabra, donde se empieza a escuchar ese mensaje. Pero ojo, está mezclado, dice ahí, ¿no? El bien y el mal. Vamos a ver qué significa esto. Ya hablamos también en clases anteriores. Creo que este es un buen momento para hacer una pausa. Voy a tomar ahora algunas preguntas. Vamos a marcar la página acá para continuar aquí en la próxima clase. Exacto. El siguiente subtema es este, Klipat Noga, y luego el Hashmal que se manifiesta. Y vamos a ver hasta dónde seguimos con el texto, con este libro. Si veo que se lleva hasta el final, porque después esto viene el tema de la circuncisión. Se analiza el tema de las Hayot, que son los ángeles que están en ese nivel. Se habla del zodiaco después. Y con esto se acaba el libro. Así que a lo mejor vamos a completarlo, le decía, este texto.
completo. Todas las clases del principio las pueden encontrar en el canal o en la escuela online. Voy a tomar ahora algunas preguntas de la audiencia. Recordar otra vez a los que están conectados que el domingo 28 de junio voy a estar dando una conferencia titulada OVNIs, Kabbalah y los misterios del Arca de la Alianza, donde vamos a estar citando y trayendo directamente desde las fuentes judías, desde los textos hebreos, el fenómeno extraterrestre desde la Kabbalah y de los textos. Pero más que nada voy a estar revelando los misterios del Arca de la Alianza y, como decía al inicio, un pequeño adelanto, dice, vamos a literalmente, ¿qué dicen los manuscritos hebreos sobre esto de hace 1000 o 2000 años atrás? ¿Era una sola arca o eran dos arcas? ¿Cuáles son las descripciones de los comentaristas donde se habla de una segunda arca que podía elevarse, que incluso como que tenía armas o disparaba? No quiero adelantar mucho más, pero es algo muy interesante lo que dicen los comentaristas bíblicos sobre el Arca de la Alianza. Así que voy a estar dando algunos detalles muy interesantes. Están conectados con el tema extraterrestre. Voy a hablar también de los misteriosos seres que viven debajo de la tierra, según el Zohar. Voy a estar también citando del manuscrito Shoshan Yesod HaOlam, que habla, vamos a leerlo del hebreo directamente y vamos a ir traduciendo, que habla de los seres que dicen que son, el texto en hebreo dice que mole bene Adam, que son como seres humanos, pero no son humanos. Y encima de esos seres hay otros que les dan información a ellos y ellos nos dan información a nosotros. No son ángeles, porque no dice malachim. El texto dice que mole bene Adam en hebreo, que son parecidos, que motatemut le bene Adam, como la forma de los seres humanos, pero no son humanos. Eso lo vamos a explicar en la conferencia el 28 de junio. Vamos a hablar también de la Merkabá. Si hay una sola Merkabá, ¿cuántas Merkabá hay? Vamos a citar el manuscrito de Reshit Jochma, de Rabbi Eliyahu de Vida en el siglo XVI, que da muchos secretos sobre esto, los seres que viven debajo de la tierra, muchas cosas interesantes, les decía en esa conferencia, que se pueden inscribir desde ya, desde la escuela online, joelbenjavi.org, escuela online, ya tiene ahí para inscribirse. Va a ser en vivo por Zoom, la clase va a quedar grabada, la conferencia, y usted tiene que, por supuesto, crear su cuenta de estudiante y ese día inicia sesión y va a encontrar el link de Zoom para la conferencia. Así que va a ser muy interesante, es las conferencias mensuales que tenemos de la escuela online. Esto no va a estar público. Realmente son temas que a veces uno estudia tanta información que no se puede dar de todo, ¿no? Pero llega el momento en que se pueden revelar estas cosas, ¿no? En conferencias o en clases, etcétera. Así que voy a estar hablando de eso. Les decía, la conferencia va a ser el domingo 28 de junio por mi escuela online. Y ya se pueden inscribir desde ahí. A ver, Jacqueline Moreira, muchísimas gracias por la sadaká que ha enviado. Muchas bendiciones para usted, para su familia. Dice acá Daniel, pregunta si has podido llegar al nivel de la profecía. ¿Podrías describir tu experiencia y cómo yo lo logro? A ver, las experiencias son, ya lo dice, privadas, ¿no? Sí que existe un nivel, ya lo he explicado en clases anteriores y esto lo dicen los sabios siempre, que es un nivel donde uno tiene una especie de profecía personal. Uno tiene una especie de revelaciones que recibe, donde a uno se le habla de muchas cosas, se le pueden dar premoniciones, se le pueden dar respuestas de cosas. Entonces sí, yo he contado ya en vídeos anteriores algunas de esas experiencias que yo he tenido, sueños, revelaciones. La gran mayoría no las cuento porque son cosas privadas, pero tampoco es, sí es cierto, he experimentado muchas cosas y las personas que han venido a mis consultas, las consultas privadas de Kabbalah, no todos, pero algunas personas podrán dar testimonio también de muchas cosas interesantes que han sucedido en las consultas, donde las personas, sin decirme nada, pues he podido decirle muchas cosas, ¿no? Sobre ellas, sobre su familia, sobre su niñez, sobre sus familiares, vivos, muertos, cómo se llaman, qué hacían, donde todas esas cosas.
Pero tampoco, o sea, eso simplemente se logra eventualmente, no es... hay mucha gente por toda la tierra que tiene esas mismas habilidades y mucho más que eso. Simplemente hay veces en que uno está un poco más conectado espiritualmente y tiene esa capacidad, y hay veces que no, pero tampoco es algo de lo cual jactarse. No significa, sí, bueno, pero no es algo que uno tiene que estar contando sus visiones públicamente o jactarse de nada. Hay millones de personas por toda la tierra que tienen esas experiencias y mucho más todavía. Hacen milagros, curaciones, muchas cosas más que esas. Entonces, sí, yo he contado algunas experiencias eh, y las están por ahí, por los canales, por los vídeos, pero muchísimas más no las he contado. A ver, dice... Dice, se puede meditar en posición de desastre, también llamada de indio, piernas cruzadas, espalda recta. Sí, se puede meditar así como no. Usted se puede meditar de diferentes formas. La persona se puede sentar en una silla, pone sus pies unidos, las manos, las palmas de las manos así abiertas sobre las rodillas, porque esto está simbolizando que usted está haciéndose receptor del mundo, de la energía del mundo espiritual. Y pues sencillamente sentado puede meditar en una silla. Ahora también se puede sentar en el suelo si desea y cruzar las piernas, como dice, espalda recta, y también puede meditar así. Hay quien puede meditar acostado también. Entonces no existe una posición única para meditar. También hay otra postura que se llama la postura del profeta Elías, donde uno se pone como en cuclillas, pone la cabeza entre las rodillas. Hay una postura, eso está en los textos de la Cábala, y en ese estado es para entrar en el estado de la Merkabah, de la profecía. Eso también está en el texto bíblico, está en el Tanaj, está en la Biblia. Lo que pasa es que las personas, como lo leen en español, lo leen en otros idiomas, no entienden, o no sé qué sucede, que no se dan cuenta, pero ahí está. Como todo lo que hemos explicado, por ejemplo, de la visión del capítulo 1 de Ezequiel, ¿cuántas clases llevamos? ¿Y cuántas enseñanzas se puede profundizar acá? Entonces, hay mucho ahí. Lo que pasa es que hay que estudiar, hay que ir a los textos, hay que ir a los maestros, porque son los que ya han hecho todo esto y tienen la experiencia de miles de años con estos conocimientos. Entonces, hay muchas maneras de meditar, hay diferentes posturas. ¿Algún rabino cabalista famoso de origen armenio? Yo no lo sé. No sé por qué específicamente armenio, no lo sé, no conozco. Que yo sé, no lo sé. ¿Es cierto que los extraterrestres son los ángeles caídos? No, a ver, el universo es infinito, siempre por eso aconsejo estudiar física. Vea los documentales que dan del universo, para que usted vea lo amplio que es el universo. Existen millones, solamente en la Vía Láctea hay millones de soles, de planetas, y la Vía Láctea es un puntito entre billones de otras vías lácteas que tienen dentro billones de planetas, y así al infinito. Usted me va a decir que no hay vida en esos mundos. Como dice el Rebbe de Lubavitch, una vez lo fueron a entrevistar, a preguntar al Rebbe, había un judío que trabajaba en la NASA esta persona, y fue a ver al Rebbe. El Rebbe le dijo, estamos en un programa para ver si hay vida en Marte. Y fue a preguntarle al Rebbe de Lubavitch que él sí que le aconsejaba si él debía seguir investigando en ese proyecto, debía dejar eso, que es una pérdida de tiempo, buscar vida. Dice el Rebbe, le dijo que siguiera buscando porque está escrito en la Torá. Y de esto no quiero adelantar mucho porque lo vamos a dar en la conferencia ese día. Hay una cita en la Torá que habla de unos seres que viven en un planeta. Sabemos el nombre del planeta. Y sabemos que esos seres vinieron a la ayuda de Israel cuando estaba en una batalla contra Císara, en la historia de Débora, la profetisa. Y esos seres de ese planeta, que eran realmente la estrella o el planeta que ayudaba, o la energía que ayudaba al enemigo, se pasó al lado de Israel y ayudó a Israel a derrotar a Císara y a los enemigos de Israel. Y eso es muy interesante. Y el Rebbe le dice, hay vida, siga buscando. Y si no encuentra, busque
porque en algún lugar del universo tiene que haber vida. El creador no se puede limitar. Dios uno no puede limitar a Dios. Entonces, esa es una historia entre tantas. De eso vamos a profundizar más en esa conferencia. Pero ya les digo, es que hay al infinito planetas, mundos, galaxias. Y hay seres, vida en esos lugares. Los ángeles son una cosa, estos seres son otras cosas. Claro, al final de todo esto, como hemos explicado, ¿no? ¿Qué son los ángeles? Ya hemos explicado en clases anteriores que los ángeles no son esos como los pintan por ahí con alas y todo eso. Eso lo explica Maimónides en el capítulo 49 de la Guía de los Perplejos. Yo lo estoy trabajando en un libro que estoy editando, que si Dios quiere saldrá a final de este año, sobre los ángeles. Pero los ángeles no son así como describen. Los ángeles no tienen forma. Y de hecho hay una opinión en la Cábala que nosotros somos ángeles encarnados. Somos Ofanim, somos las ruedas de la Merkabah. Y de hecho, el trabajo de la Cábala es convertirnos en ángeles, seres espirituales. Esa es la Cábala de Abulafia. Ese es lo que pasó con el profeta Enoch, que de un hombre se convirtió en un ángel, se convirtió en un arcángel, un ángel. Y ese es el objetivo de todo lo que estamos haciendo. Entonces, hay muchas formas de vidas y muchos seres que habitan no solamente en otros mundos, también aquí en la Tierra. Cualquiera que coja un microscopio va a ver cuánta vida hay en un poquito de tierra que usted coge del patio de su casa. Tome la corteza de un árbol, tome una hoja de una plantita. Hay vida. Hay muchas historias en el Zohar que describe todos esos seres que viven en esos lugares, en esos mundos. Te da la forma, los nombres, todo. Entonces, el tema es amplio, pero a ver, no sabemos realmente, ¿no? Yo no diría que eso que llaman extraterrestres o ángeles, yo diría que son, según los textos, son diferentes formas de vida. Y lo otro es, ¿qué es el ser humano? ¿Qué somos nosotros? Ya sabemos, los sabios explican en una cábala más profunda que hay muchos seres encarnados en la Tierra. Solo que todo el mundo, o sea, la apariencia que se toma una apariencia de ser humano, pero usted no sabe quién es nadie. Para nosotros en la cábala hay ángeles caminando en la Tierra, igual que hay demonios caminando en la Tierra ahora mismo. Pero están en forma de personas. Los hindúes también dicen lo mismo y están en los textos hindúes, pero también están en la Kabbalah. Sobre todo eso yo voy a profundizar, les decía, en esa conferencia. Y les decía, lo que voy a hablar también del Arca de la Alianza, usted no lo ha escuchado, a no ser que he estudiado los comentaristas bíblicos. Y esto lo me di cuenta yo por primera vez cuando estaba estudiando los comentarios a la Torá y veo las cosas que están describiendo estos rabinos en el siglo XII. No quiero dar detalles porque otra vez esto va a ser en la conferencia, pero me quedé pasmado cuando estoy viendo a estos rabinos. Claro, para ellos no entienden lo que nosotros hablamos hoy, ovnis, extraterrestres y todo eso. Ellos no sabían de esas cosas, pero están describiendo dos arcas. Y esa segunda arca hacía cosas extrañas. Esa segunda arca disparaba, aplanaba montañas. Y no quiero dar más adelanto. Venga a la conferencia ese día que vamos a leer de los textos en hebreo, directamente de los manuscritos en hebreo, y vamos a traducirlos. Pero no voy a dar más adelanto sobre ese tema. Venga a la conferencia el día 28, ya se puede inscribir, está ahí en la escuela online, joelbenjavi.org, escuela online, inscríbase y nos vamos a ver el domingo 28. Mañana voy a hacer un vídeo pequeño anunciando para los que no estén hoy en esta transmisión. Recuerden que tenemos encuentros en vivo todas las semanas, martes y jueves. Hasta ahora llevamos ya 2 semanas, creo, y vamos bien. A ver, ¿qué más? Una mujer puede orar con el talit. De poder puede, ¿por qué no? Las hijas de Rashi se ponían talit y tefilín. Las hijas de Rashi. Entonces, los rabinos en general van a decir, no, se jalan los pelos todo el mundo. Bueno, pero realmente no hay prohibición, la halajá. Lo que pasa es que realmente se lo hacen nada más los hombres, esa es la verdad. Pero poder puede la mujer, sí. Entonces, la respuesta es sí. Dice,
Hay formas de bajar a la tierra, no entiendo esa pregunta. A ver, otras preguntas. ¿Los extraterrestres son seres buenos o malos? Esas preguntas eh, a ver cómo digo, en un nivel profundo no hacemos esas preguntas de buenos o malos, si Dios es malo, el diablo es malo. Esas son preguntas, a ver, ¿cómo explico para que no se malinterpreten mis palabras? En un nivel profundo no hablamos de eso. Sabemos que el que lo hace todo es Dios. Eso es lo que acabamos de aprender en la clase. El Satán también trabaja para Hashem, para el Creador. El que está en el control de todo es la divinidad, el Ein Sof. No hay nadie fuera de él. El mal, todo lo puso Dios ahí. Todo lo ha puesto Dios en su lugar. Solo que le da al hombre el libre albedrío de cómo operar. Ahí sí está el hombre actuando. Entonces, ya hemos visto, ¿no? De buenos o malos desde la perspectiva de quién. Si uno analiza la historia, por ejemplo, si lee uno la historia del pueblo judío, historia, no la Biblia, no la Torá, no, historia, vas a ver o sí, vamos a los textos bíblicos. Desde la perspectiva judía, una batalla contra los griegos o contra los egipcios o contra los asirios y todos los romanos, para el pueblo judío, según el texto escrito, los malos son los otros, ¿no? Los malos son los egipcios, los malos es el faraón, los malos son los griegos, los malos son los romanos. Pero desde el lado de la otra persona, el mal es el judío. Entonces, preguntar a extraterrestres, ¿son buenos o malos? Pero desde la perspectiva de quién. Entonces, igual que no, si uno mira la historia es así. La historia no se puede interpretar en buenos y malos. El mundo es como es. Hay intereses en todo. Las personas tienen intereses, las personas tienen aspiraciones, y esas personas son las que forman los países, las religiones, los imperios. Todo es el interés de cada cual, ¿no? Entonces, desde un ángulo es de una manera, desde otro ángulo es de otra. Los musulmanes, cuando salieron de Arabia y salieron con los ejércitos a conquistar y dominar todo el Medio Oriente, que lo conquistaron, Jerusalén, Siria, el Líbano, todos esos países que no eran países árabes ni eran islámicos, y ahí con los ejércitos y a fuerza de la espada conquistaron todos esos lugares. Ellos pensaban que estaban haciendo lo bueno, la voluntad de Dios, con la espada en la mano. Entonces, para los que fueron vencidos, ellos eran malos, pero del lado de ellos los otros son, es al revés. Entonces, no se puede preguntar, o sea, no tiene un poco, hay que profundizar más en esa pregunta, ¿no? Que si los extraterrestres, no sabemos qué es eso, quiénes son esos seres. Y ya decimos, muchos de estos seres, según los textos, están entre nosotros. Sabrá Dios, a lo mejor somos nosotros los extraterrestres también. No lo sabemos. Vamos a esperar la conferencia el día 28, a ver qué podemos sacar de los textos. Y eso que voy a sacar ahí, les decía, es solamente un poco de lo mucho que se puede contar. Ojalá que pueda un día escribir un libro solamente citando los textos. No diciendo que si esto, que no. Vamos a los textos. Las conclusiones sácanlas ustedes. Vamos a publicar los manuscritos traducidos. Pero es muy interesante las cosas que dicen los textos. A ver. Raquel Romano, gracias maestro por la enseñanza. Muchísimas gracias por la sadaká que he enviado. Pregunta una persona acá. Tengo el Zohar en español. Sé que en hebreo es diferente y la oración, pero ¿se logra algún efecto? Por supuesto que se logra. Es igual que leer el texto bíblico. El idioma hebreo y el arameo, porque la Biblia tiene porciones en arameo. No, nada sustituye el idioma original. Imposible, es una vibración diferente. Pero siempre hay un beneficio. Totalmente, siempre hay un beneficio. La palabra tiene poder en cualquier idioma. Solo que es cierto que cuando se da una revelación directa en un idioma, ese idioma primero tiene mucha fuerza. Y no se compara, por supuesto, a traducciones. Pero tiene poder. No es lo mismo leer Don Quijote de la Mancha en castellano, en español, que es el idioma en que se escribió, a leerlo en alemán o en ruso o en chino.
¿Podrán los chinos entender algo? Sí, pero bueno, no es lo mismo que en español, pero algo van a entender. Entonces, sí hay beneficio con leer el Zohar en español. Se aprenden muchas cosas. Voy a tomar 2 preguntas más y con esto vamos finalizando la transmisión del día de hoy. Dice acá, bueno, hay una persona que pide una verajá. Con esto vamos a finalizar enviándole a todos ustedes una bendición, Besrat Hashem. Recordándole que nos vamos a ver este jueves, 8 de la noche, hora de Miami, y vamos a continuar con el análisis de todo este capítulo de Ezequiel. Besrat Hashem, toda la verajá, todas las bendiciones para cada uno de ustedes, para sus familias, que Kadosh Baruj Hu les bendiga mucho, con mucha slajá, mucha shemirá, refuá shelema, refuá tanefesh, refuá taguf, aslajá tová, parnasá tová, y Besrat Hashem, todas las cosas buenas para cada uno de ustedes. Que a Kadosh Baruj Hu les bendiga mucho, mucha salud, mucha estabilidad, mucha bendición, mucha prosperidad y todo lo bueno, toda la protección, Besrat Hashem. Muchas bendiciones a todos y nos veremos en la próxima clase. Shalom a todos.